A ver, amenorreas. Amenorreas, como definición, pérdida o ausencia del ciclo menstrual. Tenemos la amenorrea primaria y tenemos la amenorrea secundaria. Por definición, la amenorrea primaria, aquella mujer que llega a los 14 años sin caracteres sexuales secundarios y no ve menstruación, ¿sí? O aquella mujer que llega a los 16 años con caracteres sexuales secundarios y no de menstruación. Entonces, cualquiera de los dos es válido como concepto de amenorrea primaria. Amenorrea secundaria, aquella mujer que ha visto menstruación alguna vez y que 3 meses seguidos no ve periodo menstrual. En general, la causa más frecuente de amenorrea en términos generales es la gestación. En términos generales, la gestación. Ahora, puntualmente, basándonos en cada uno de ellos, de la amenorrea primaria, la causa más frecuente es la disgenesia gonadal, que quiere decir desarrollo defectuoso de las gónadas, y de la amenorrea secundaria tenemos la gestación como causa más frecuente. Muy bien. Entonces, acá tenemos una clasificación de las causas de amenorrea. Y aquí vamos a plantear, vamos a escribir una clasificación más práctica de las amenorreas. Por ejemplo, amenorrea primaria. Tenemos las famosas disgenesias gonadales. De las disgenesias gonadales, ¿cuál es la más frecuente de todas las disgenesias gonadales? El síndrome de Turner. Muy bien. El síndrome de Turner es la disgenesia gonadal más frecuente, cuyo cariotipo es el 45XO. Muy bien. Tiene como características este síndrome de Turner, aparte de ser el más frecuente de las disgenesias gonadales, tener malformaciones, ¿no? La característica física más frecuente que se encuentra en casi el 100% de las pacientes con síndrome de Turner es la talla baja. También cubitus valgus, Pteridium coli, también tenemos malformaciones renales, malformaciones cardíacas, ¿sí? Dentro de las características del síndrome de Turner, pliegue en el cuello, el cual se puede encontrar en la etapa fetal, el famoso higroma quístico, ¿sí? Que puede ser detectado en la ecografía, ¿no? En la etapa fetal. Muy bien. Recuerden también que el síndrome de Turner es causa de aborto, aborto temprano, síndrome de Turner, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importante saber de la disgenesia gonadal, la más frecuente, el síndrome de Turner. Muy bien. Pero también tenemos otras disgenesias gonadales, como por ejemplo, tenemos el síndrome de Sawyer, o también llamado disgenesia gonadal pura, cuyo cariotipo es el 46XY. Obviamente que el I no se expresa, no tiene malformaciones como el síndrome de Turner, tiene gónadas no bien formadas, ¿no? Tiene una alteración en la formación de las gónadas, el síndrome de Sawyer, y tiene como característica un tipo de neoplasia ovárica, que con frecuencia se encuentra hasta en el 30% de estas pacientes con síndrome de Sawyer, que es el famoso gonadoblastoma. ¿Y qué es el gonadoblastoma? Es un tumor de ovario. ¿De qué estirpe? Tiene dos estirpes histológicos.
pertenece a las células germinales y pertenece al tumor de ovario de tipo estroma y cordones sexuales. Bien. Otra disgenesia frecuente, el síndrome de Morris. El síndrome de Morris, que tiene cariotipo masculino, ¿sí? Y que fenotípicamente tiene la apariencia femenina. Esto se debe por una insensibilidad a los andrógenos. O sea, la cantidad de testosterona en el síndrome de Morris es la adecuada, es buena cantidad de testosterona. El problema son los receptores intranucleares para la testosterona. Y el síndrome de Morris también se asocia a un tipo de tumor gonadal. ¿Cuál es? El disgerminoma. Suele tener ovarios reemplazados por cintillas fibrosas y esto puede degenerar en un disgerminoma. Muy bien. Otra causa de amenorrea primaria también tenemos el síndrome de Rokitansky. ¿Y cuál es el síndrome de Rokitansky, Mallory Weiss? El síndrome de Rokitansky se debe a una hipoplasia o una agenesia de los conductos mullerianos. Por lo tanto, hay una ausencia o un crecimiento, una hipoplasia del útero y de la vagina, debido a una falta de permeabilización o de formación de los conductos mullerianos. Ahora, el cariotipo del síndrome de este Rokitansky es femenino normal, 46XX. El problema es esta falta de formación de los conductos mullerianos, por lo cual no hay una buena formación del útero ni de la vagina. ¿Los ovarios cómo están? Ovarios están normales. En el síndrome de Rokitansky, la formación de ovarios normal con la normal producción de estrógenos. Y el endometrio también puede estar normal en algunos casos y funcionante, siendo frecuente en este síndrome de Rokitansky la presencia de endometriosis, ¿sí? Justamente por esta acción funcionante del endometrio. Entonces, el síndrome de Rokitansky es la segunda causa más frecuente de amenorrea primaria. La primera causa, ¿no? Síndrome de Turner o disgenesia gonadal. Segundo, el síndrome de Rokitansky, ¿sí? Y tercero, el síndrome de Morris como causas frecuentes de la amenorrea primaria. Muy bien. Y en la amenorrea secundaria tenemos el hipogonadismo hipogonadotrópico, que son causas centrales de amenorrea. ¿Y qué lo produce? Estas amenorreas centrales, o sea, una alteración hipotalámico hipoficiario. Por ejemplo, la anorexia nerviosa, el ejercicio físico extenuante, ¿qué otra cosa puede producir? La baja de peso, el estrés, porque todos estos producen incremento de algunas hormonas. Aumenta la corticotropina, puede aumentar la prolactina, ¿sí? Aumentan endorfinas que pueden bloquear a nivel de la GnRH su producción, disminuir la producción de GnRH produciendo este hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? Origen central de la amenorrea, ¿sí? Pero en términos generales, la causa más frecuente de amenorrea, nunca se olviden, es la gestación. En la hipófisis también puede haber, ¿no? El famoso síndrome de Sheehan, que es un infarto hipoficiario debido a una hemorragia postparto en su mayoría de veces, ¿sí? El síndrome de Kallmann, en el cual hay una atrofia del bulbo olfatorio, o también una alteración del desarrollo del sistema nervioso central, que cursa también con hipogonadismo. Muy bien, esas son las causas más frecuentes. A ver. Bien, síndrome de Rokitansky. Bien. Conductos de Müller. Sabemos que los conductos de Müller
la permeabilización y la fusión de los conductos de Müller van a ayudar a formar el útero, ¿no? Las trompas, el útero y la vagina, ¿sí? Entonces, el síndrome de Rokitansky hay una alteración de estos conductos mullerianos, por lo tanto, aquí va a haber una agenesia o una hipoplasia uterina y vaginal, agenesia o hipoplasia, pero con ovarios funcionantes. O sea, los ovarios van a funcionar, el problema va a ser el útero y la vagina. Esta es la segunda causa más frecuente de amenorrea primaria. Así es, los 2 tercios superiores de la vagina. Entonces, chicos, cuando tenemos la historia clínica de una amenorrea, primero nos basamos en evaluar los caracteres sexuales secundarios, si están presentes. Si están presentes los caracteres sexuales, pasamos a una ecografía uterina. Si el útero está ausente, pedimos el cariotipo. Si el cariotipo me da para masculino, debo deducir que es una insensibilidad a los andrógenos o el síndrome de Morris, que sabemos que es la tercera causa de amenorrea primaria. Si el cariotipo arroja hacia femenino, con esta ausencia de útero, yo debo de pensar claramente que es un síndrome de Rokitansky, que es la segunda causa más frecuente de amenorrea primaria. Pero si el útero está presente en la ecografía, debo suponer que hay una obstrucción que imposibilita el desfogue del sangrado. Por lo tanto, tengo que hacer un examen minucioso, ¿no? Por ejemplo, una vaginoscopía, para ver si hay algún tabique, un septo o un himen imperforado. Pero ¿qué pasa si esta paciente no tiene caracteres sexuales desarrollados? Voy a determinar la LH y la FSH. Recuerden que la FSH está elevada cuando el ovario no responde, porque cuando el FSH actúa en el ovario y este ovario responde produciendo estrógenos, ¿no? Más la inhibina, estos dos hacen un feedback negativo hacia el hipotálamo y hipófisis, produciendo una disminución de los valores del FSH, el feedback negativo. Pero ¿qué pasa si este ovario no responde al estímulo del FSH? No se produce esta producción de inhibina, de estrógenos, no hay feedback negativo, por lo tanto, hay más bien elevación de la FSH. Entonces, si el FSH está incrementado, al igual que la LH, debo pensar que estoy entre un hipogonadismo. Ovario no funciona, no responde. Hipergonadotrópico. Bien, igual pido un cariotipo. Si el cariotipo me arroja 45X0, estamos ante un síndrome de Turner, que recuerden que es una disgenesia gonadal que se caracteriza por presentar elevación del FSH, porque tiene cintillas fibrosas en vez de ovario. Entonces, y si el cariotipo me arroja hacia femenino, debo pensar en una disgenesia gonadal pura. Síndrome de Sawyer. ¿Sí? Muy bien. Pero si el LH y el FSH están bajitos, eso es un hipogonadismo hipogonadotrópico, una causa central probablemente de amenorrea. Bien. Bueno, aquí, a grosso modo, podemos relacionar la causa de amenorrea con estos valores. Por ejemplo, ¿en qué escenarios encontramos el FSH elevado? El FSH se eleva, por ejemplo, cuando el ovario es resistente a la acción de la FSH. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Turner tenemos esta elevación, ¿no? Síndrome de Turner, que es cariotipo es 45X0, pero también puede ser 46XX. Muy bien. La prolactina elevada sabemos que disminuye la producción de la GnRH, produce un bloqueo hipotalámico de la GnRH. En caso de prolactinoma, por ejemplo. Causas anatómicas, el síndrome de Asherman. ¿Qué es el síndrome de Asherman? Son sinequias uterinas.
¿Y cuál es la causa más frecuente de este Asherman? La causa más frecuente son el legrado, legrados uterinos, sobre todo por aborto. Muy bien. Y bueno, y así, ¿no? Las causas, por ejemplo, del hipogonadismo hipogonadotrópico, el peso, la anorexia, la anovulación, el síndrome de ovario poliquístico, pueden causar todo este tipo de alteraciones de la FSH, así como también tumores o lesiones en la hipófisis, silla turca vacía y el síndrome de Sheehan, por ejemplo, ¿no? Que es un infarto hipofisiario, en su mayor vez tiene como antecedente hemorragia postparto. Entonces, esta paciente con síndrome de Sheehan cursa con hipoprolactinemia, la mujer no produce leche, no da de lactar, ¿no? Hipogonadismo y así, hipotiroidismo, todo hipo, ¿no? Síndrome de Sheehan, infarto hipofisiario. Como antecedente más frecuente, hemorragia postparto. Muy bien. Y así es como hago el estudio de la amenorrea secundaria. Primero, prueba de embarazo. Si sale positivo, ya sé la causa. Si me sale negativo, debo pensar que de repente estoy ante un problema de tiroides o de prolactina elevado. Entonces, mido la TSH para descartar hipo o hipertiroidismo y la prolactina. Si ambos están alterados, ya sé la causa también, ¿no? Pero si me siguen saliendo normales, yo debo de pensar que de repente esta paciente tiene ciclos anovulatorios. Por lo tanto, le voy a administrar progesterona por 10 días. Si administrando progesterona por 10 días, la paciente menstrua, entonces yo debo deducir que la paciente tiene ciclos anovulatorios. Por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Pero si la paciente, a pesar de darle progesterona, no me regla, ya le tengo que simular todo un ciclo hormonal, dando no solamente progesterona, sino también estrógenos, y con esto ya debería menstruar. Y si a pesar de esto no menstrua la paciente, debo de pensar que ya el problema es algo anatómico, himen imperforado, tabique vaginal, ya una alteración genital, algo anatómico. Pero si me regla la paciente habiéndole administrado ese estrógeno y progesterona, ya debo de pensar que el problema es a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico. Por lo tanto, hago la medición de la FSH y de la LH. Si ambos están elevados, el ovario no me está respondiendo. Alteración ovárica, como por ejemplo la menopausia precoz, aquella que viene antes de los 40 años. Pero si estos valores están bajos, entonces el problema puede ser hipotalámico. Administro GnRH, hormona liberadora de la GnRH. Y si yo administrando esta GnRH consigo que suba la FSH, el problema es hipotalámico, porque la hipófisis me está respondiendo al estímulo de la GnRH. Pero si no me sube la FSH, habiéndole yo administrado la GnRH, el problema es hipofisiario. Hipogonadismo hipogonadotrópico. Por lo tanto, es más o menos así como yo hago el esquema, ¿no? Bueno, estos son las dosis de progesterona que yo puedo administrar a la paciente para el test de la progesterona en ciclos anovulatorios, ¿no? Por ejemplo, acetato de medroxiprogesterona, lo más habitual, 10 miligramos vía oral por día por 10 días, ¿no? Que es básicamente la dosis habitual. Muy bien.